Ninguna religión te va a salvar, mírame bien. Ninguna religión se va a salvar, ninguna, ni aunque estés en la iglesia evangélica. Seguir a Cristo, creer en su obra, es lo que te va a salvar. Bueno, gente, ¿cómo están? Hoy estamos acá en un nuevo 1212 podcast. Hoy tengo la oportunidad de poder estar con Ruli. Si querés presentarte. Perfecto. Bueno, pero te voy a hablar como amigo, Miki, porque somos amigos, amigo de tus papás. Mi nombre es Raúl Domínguez, pero nadie me conoce por Raúl Domínguez, Ruli. Y si vamos por identidad, ¿quién soy? Puedo hacer muchas cosas, pero lo más importante es que me identifico como un hijo de Dios. Bien, así que bueno, vamos a estar hablando un poco sobre lo que es religión. Vamos a estar, no sé si querés presentar vos el tema que lo vas a presentar mejor. Sí, lo que hablábamos fuera de cámara con Miki, que hablar de religión primero hay que enfocarnos en qué religiones, porque si vos estás buscando la verdad, como cada uno de los que seguimos a Cristo, puede haber mucha confusión porque hay muchas religiones cristianas o pseudo cristianas, así que de eso nos vamos a enfocar solamente en las religiones que hablan de Cristo o dicen que Cristo es su Señor. Bien, ¿qué te parece si arrancamos? ¿Qué religiones vas a hablar? Bien. Porque me habías pasado. Sí, yo me traje un listadito. Golazo. Que pueden tener distintos nombres, pero básicamente el mormonismo, o que se llama la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, los Testigos de Jehová, los Solo Jesús, o uniciarios también se llaman, los Adventistas del Séptimo Día y el catolicismo. Dejo fuera la religión evangélica o todas las líneas evangélicas porque es básicamente donde estamos nosotros, claro. Pero después vamos a hacer una aclaración sobre eso. Si querés desarrollar cuándo inició cada religión. Sí, bueno, yo me traje anotado lo básico, después podemos ver cada una en particular muy brevemente y por arriba, más que nada para ver las diferencias, ¿no? Claro. Por ejemplo, Joseph Smith funda en Nueva York en 1830, esta religión, formando el libro del Mormón, escribiendo el libro del Mormón. Los Testigos de Jehová en 1879 en Pittsburgh. Es mucha casualidad que también todas las religiones más o menos en el 1800 y en Estados Unidos, ¿no? Muy significativo eso también. Charles Russell en 1879 en Pittsburgh. Los Solo Jesús, o también llamados pentecostales uniciarios, en el año 1913 en Los Ángeles. Los Adventistas del Séptimo Día han tenido como fundadores o los principales Whites, pero también estaba Elena G. de White, que era la esposa fue su profetisa, la que ha escrito muchos libros, uno de los referentes más importantes. Y el catolicismo, que si bien los católicos no reconocen esto, porque ellos dicen que la fundó Cristo, que nunca fue a Roma, o que su primer papa es Pedro, y sin embargo el catolicismo fue fundado como religión en el 313 después de Cristo por el emperador Constantino, buscando una unificación de religiones en el Imperio Romano. Bien, me parece, me parece curioso esto de las primeras tres religiones que mencionaste, los mormones, Testigos de Jehová y Solo Jesús. Qué loco justo que todas arrancaron en Estados Unidos. Y bueno, de hecho los adventistas también, Los Ángeles, ¿no? Claro. Las cuatro estas, ¿no? Sí, y también otra cosa que a mí me llamó mucho la atención cuando estudié religiones, porque me basé en religiones cristianas o pseudo cristianas, que la mayoría fue en el 1800. Yo que creo en las cosas espirituales, como creemos en las cosas espirituales, es que es mucha casualidad también que en el 1800 haya habido un tal movimiento de religiones, ¿no? De inicio de religiones. Y todas basadas en la Biblia en un principio. Me gustaría que puedas... yo también he estudiado, no es que he estudiado a profundidad, pero he estudiado como así por arriba, cómo arrancó el catolicismo. Bueno, no sé si querés explayarte. Básicamente el catolicismo, o sea, a ver, hay que remontarse a esto. Jesús, sus 11 discípulos que quedan, de los 12 que quedan 11 porque Judas muere, son los que vieron a Jesús y donde ellos vieron, oyeron y palparon lo que fue Jesús
como persona, pero vieron también que Él era Dios, porque todas las manifestaciones. Pero ellos toman eso, los mandatos de Jesús, y empiezan a propagar en el mundo conocido las enseñanzas de Jesús. Ahora, luego que están los padres de la iglesia, porque eso fue hasta el 70 después de Cristo, entre digamos, que muere Jesús, hasta el año 100 más o menos después de Cristo, es donde se desarrollan todos los escritos, y básicamente eran todos judíos, Después, los padres de la iglesia, como Santo Tomás de Aquino, como otros padres de la iglesia, que fueron sacerdotes, pero fueron sacerdotes católicos. Claro. No, por eso no tenían un fundamento bíblico, pero después se fue, como todo lo que hace el hombre, se va corrompiendo, y de alguna manera, por así decirlo, se adueñaron de lo que se llama cristianismo. Por eso hoy está tan desvalorizado lo que se llama ser cristiano, el cristianismo, porque ellos fundamentan que Jesús fundó su religión y que Pedro fue el primer papa. Claro. ¿Sí? Y eso es inequívoco, es equívoco, perdón, porque en realidad las religiones en sí las fundamenta el hombre. Jesucristo dio mandato y son seguidores de Jesús, y la iglesia, el cristianismo, mejor dicho, o seguidores de Cristo, como se le llama, están en todo el mundo y no levantan una bandera de religión. Si bien pueden religar o juntarse en una religión, sin embargo, lo que hacen es transmitir las enseñanzas de Cristo. Claro. Entonces, también se puede, por así decirlo, ver quién es verdadero cristiano, quién no, quién se basa en el fundamento de expandir las enseñanzas de Cristo por sobre una religión, ¿no? Y llevar adelante eso, que su mensaje sea cristocéntrico, no si encíclicas papales, no si el libro del Mormón, sino, o sea, como fundamento hay que entender dos cosas. Para uno llamarse cristiano, el único libro rector tiene que ser la Biblia, ¿sí? Que son 66 libros. Y todos los mensajes tienen que ser cristocéntricos, o sea que vos podés hablar del Antiguo Testamento o del Nuevo, pero todos tienen que enfocar a Cristo. Porque hay una cosa que es básica para mí. No importa en qué religión estés, pero vos no podés ser salvo, aunque estuviera en el Evangelio, que yo de hecho milito, por así decirlo, en el Evangelio, porque uno cuando empieza a conocer a Cristo se da cuenta que ninguna religión te puede salvar, ninguna. Porque necesitamos un Salvador. Si vos crees que hay una vida después de la muerte, necesitamos un Salvador. Y el único que Dios puso como suficiente Salvador es a Jesucristo. Por lo tanto, Jesucristo no te va a preguntar en qué religión militabas, en qué religión, sino si lo seguiste a Él o no lo seguiste. Y para mí está toda la base de eso. La Biblia como autoridad y los mensajes cristocéntricos, ¿no? Nosotros tenemos dos cosas solamente: Biblia y el Espíritu Santo. Si Jesucristo no nos hubiese dado el Espíritu Santo, nosotros tampoco entenderíamos la Biblia. O cualquiera de nosotros podría, conociendo un poco la Biblia, podría fundar una religión como hicieron esta gente, porque agarrás un versículo fuera de contexto, o podés decir que tuviste una visión, como fue Joseph Smith, y de ahí iba a haber gente que te siga, pero Jesús ya lo dijo. Van a venir muchos en mi nombre, y también dijo Jesús, sí, va a venir cualquiera, y a ese lo van a escuchar, y a mí no me escuchan. Siento de que muchas veces confundimos, y por eso yo también para entenderlo, de que están las religiones, el catolicismo, los mormones, los testigos de Jehová, y están los evangélicos. Se podría decir que también nosotros somos, más allá de que nosotros creemos en Jesús, que no es religión, sino que es hijo de Dios, se podría decir que nosotros también estamos dentro de una religión. Claro, porque religión es religar, o sea, es juntarse, volver a ligar significa religión. Entonces, ¿vos con quién religás o con quién te juntás? Con los que están más o menos en tu línea de pensamiento. Claro. No quiere decir que nosotros, primero, no vamos a ser salvos por ser evangélicos, número uno, porque aparte el evangelio también se dividió tanto, precisamente porque por formas, no tanto por doctrina, por enseñanza, sino por formas, que uno bautiza así, que el otro bautiza así, que uno cree que hay que festejar la Navidad, que el otro que no, el otro, y así. Entonces,
Mira, te voy a contestar con una pregunta que me hacen a mí. Dice, si vos ninguna religión te salva, ¿por qué vos estás en el Evangelio? Le digo, porque primero que estudié la Biblia, y de lo que yo entiendo de la Biblia, no solamente la Biblia en sí y los mandatos de Cristo, sino que lo que veo es esto. Si hoy hubiese una religión que siguiera más fielmente a la Biblia que la religión evangélica o que cualquier rama del Evangelio, yo estaría ahí. Claro. ¿No? ¿Por qué? Yo religo con este tipo de gente, pero sabiendo, primero, lo más importante, que soy un hijo de Dios, y segundo, que si hoy desapareciera la iglesia evangélica, cosa que no va a pasar, pero si desapareciera, yo sería salvo lo mismo, claro, porque yo me agarro de los mandatos de Cristo y me agarro de las promesas de Cristo, no de lo que me dice la religión evangélica. De hecho, también hay muchas divisiones, que con esto cierro, hay muchas divisiones dentro del Evangelio, precisamente por esto, por reformas, porque unos entienden de una manera, otro de otra, entonces tienen como diferentes escuelas, pero hay algo que es en común. Nosotros no tenemos un mandamás como otras religiones, no hay alguien, nosotros podemos tener un pastor, un guía, un líder, un profeta, hasta algunos piensan que sí, otros que no, hasta alguien que se autonombre o que realmente sea como un apóstol, que funde iglesias, y sin embargo nosotros no seguimos la enseñanza de ese. Escuchamos y nos podemos alimentar de un montón de enseñanzas, pero tenemos que hacer como los cristianos de Berea que Pablo hablaba, iban a ver si lo que Pablo decía estaba escrito. Entonces, el filtro siempre es la Biblia. Sí. Wow, tremendo. Y ahora llevándolo, ya entendiendo, dentro de, como iglesia, dentro del Evangelio, ya entendimos de que nosotros también estamos en una religión fuera, llevándola afuera, las personas que están afuera, porque pasa mucho de que confunden, o las personas nuevas, che, ¿a qué religión voy? Voy a esta y no me sirve, fui a esta tampoco. ¿Cómo podemos llevarle o hacerle entender a las personas que están afuera? ¿Cómo llevarle claridad? Claro, llevarle claridad. Bueno, yo voy a empezar con algo que me pasó. Yo siempre estuve en busca de la verdad. Y ahí está la clave. A vos que nos estás mirando. La clave está en eso. Si vos sos sincero, crees en Jesús y sos sincero con Él, porque Dios mira el corazón, ¿no? Si sos sincero y vos buscas la verdad, en algún momento la verdad la vas a encontrar. Y Jesucristo dice en la Biblia que Jesús Él es el camino, la verdad y la vida. Pero nadie va al Padre si no es por Él, por medio de Cristo. O sea, que el camino es Cristo, no una religión. Ahora, si nosotros podemos decir, bueno, vamos a ir desechando, vamos a ir mirando, ¿qué diferencia hay? Vuelvo a decir lo mismo, y no por crítica. Las religiones evangélicas tienen errores como cualquier religión, pero en cosas a mi modo de ver, de detalle. ¿Por qué? Porque en cada lugar el evangelio tiene que ver también cómo influye en el hombre, influye la cultura, porque la cultura influye muchísimo. Entonces, en lugares vamos a ver que festejan la Navidad, en otro que no festejan la Navidad porque dice no es bíblico, en otro, y así como cuestiones de esa, también hay cuestiones hay algunos que son más religiosos, o hay algunos que siguen más costumbres del Antiguo Testamento, de las cuales no tiene sentido, sí como consejo, pero nosotros no tenemos que hacer, para que quede claro, si vos estás buscando la verdad y crees que tiene que haber una salvación, el único que te puede salvar es Cristo. Por lo tanto, nosotros no tenemos que hacer nada a cuenta de nuestra salvación, creer en Cristo y en su obra, que ahí está el fundamento, y seguir sus enseñanzas. Pero no tenemos que hacer algo, no tenemos que hacer algo de liturgia o de religioso para ser salvos. Nosotros para ser salvos tenemos que recibir a Cristo de corazón, seguir sus enseñanzas y buscar, obviamente, en oración, que venga el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo te va a indicar a qué iglesia ir. Aunque parezca una locura lo que estoy diciendo, pero es así, el Espíritu Santo. Entonces, cuando uno está en un lugar donde no tienes que estar, se siente incómodo. Y eso es lo que me pasó a mí. Yo recibí a Cristo como Señor de mi vida. Yo estuve siempre en la iglesia católica. Es más, iba a ser cura. O sea, no es que yo era bien católico. Pero llegó un momento que cuando yo recibo a Cristo, cuando le entrego mi vida, me pasó algo, que yo ya me sentí incómodo en la iglesia católica. No podía estar en esa religiosidad, en esa liturgia, porque lo sentía como que la gente estaba muerta. Y yo me quería sentir vivo, entonces ahí había cosas que me molestaban.
Bueno, y a mí me gustaría ir por arriba, porque esto tiene que quedar claro, que yo no quiero ofender ninguna religión, porque cuando uno ofende una religión, ofende a los feligreses. Entonces mi idea no es ofender a los feligreses, sino traer claridad, y como dije, ni siquiera tienen la culpa los feligreses de que están en cada religión, porque yo después como católico me sentía mal de decir, bueno, toda la vida me hubieran engañado, y Jesús me dijo, a ver, la Biblia era la misma, ¿por qué no la leíste? O sea, Dios me dio la responsabilidad a mí. Entonces, tiene que ver también un poco con los mandatarios. Entonces, si vuelvo a lo mismo, si uno de corazón busca la verdad, no es una religión, la verdad es Cristo. Y uno tiene que de corazón, miren, por ejemplo, puedo dar un ejemplo clarísimo de alguien católico y que me saco el sombrero, que la Madre Teresa de Calcuta. Creo que es el ícono de lo que es ser un cristiano. Un cristiano. No importa que estuvo en el catolicismo. Entonces, vuelvo a esto. Pero ella que se dedicó su vida a Cristo. Ella jamás dijo que seguir a la Virgen. Todos los dogmas católicos puede de alguna manera haberlo seguido o no. Ella se dedicó su vida a Cristo. Cuando nadie va a los leprosos, ella va a los leprosos. Cuando nadie... es más, ella hasta respetaba el orden de la Iglesia Católica porque iba a hablar con el Papa para que le permitieran ir a tal o cual lado. Y hasta se peleaba, por así decirlo. Pero fue un ejemplo de obediencia al lugar donde estaba. Sin embargo, fue un ejemplo también de obediencia a Cristo, a sus dogmas. Ella no se mezcló con nada. Su Señor era Cristo. No había nadie más. No, yo no vi en ningún reportaje ni en ningún escrito de la Madre Teresa de Calcuta, no vi nada que ella dijera que adoraran a un ángel, que adoraran a un santo, que siguieran una liturgia. No. Ella hacía lo que tenía que hacer, fundó una orden de la cual la gente entregaba lo que sean los apóstoles, entregaban su vida en nombre de Cristo por otra persona. Más cristiano que eso, imposible. Aunque me critican algunos evangélicos. Me gustaría que puedas meterte un poco más por arriba de las religiones que hablamos, sea cristiana, sea pseudo-cristiana, que puedas ver cuáles son sus fundamentos y compararlo un poco con la Biblia. Sí, cómo no. O sea, yo voy viendo, no tengo nada anotado acá, esto yo lo estudié hace mucho, pero lo que podemos hacer es, para no irme perdiendo, nombrar una y decirte más o menos lo básico y donde yo he visto errores en el momento que le tuve que estudiar. Por ejemplo, el mormonismo, que yo le digo mormonismo, pero la iglesia en realidad, yo te digo la verdad, si yo no hubiese conocido al Evangelio de Cristo, mejor dicho, si no hubiese conocido a Jesús, si no hubiese pasado algo de lo espiritual, hoy la iglesia que yo me hubiese metido de cabeza sin mirar, porque es un gancho re sabroso, sí. Porque ¿cómo se llama? Se llama la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los Santos de los Últimos Días somos nosotros, los que creemos en Jesús y estamos esperando su venida, claro. ¿No? Los últimos tiempos. Pero de hace 2000 años se predicaban los últimos tiempos, porque los apóstoles empezaron y sabían que Jesús volvía. Sí. No sabían cuándo, pero, ¿no? Y pasaron más de 2000 años. Pero ¿qué pasa? El nombre es súper atractivo. Ahora, y lo hablo con fundamento, no solamente he leído el libro del Mormón, que me lo regalaron, sino me han invitado mormones conocidos a sus reuniones, aún de líderes, y yo veo lo que hablan, y se rigen por un libro de un profeta. Van cambiando esos profetas, no sé cada cuánto, si se morirá y vendrá otro, no sé cómo es el tema, pero sí sé que hay un libro, porque al muchacho que le tocó predicar en esa reunión, se basó en lo que dijo el profeta tanto, y ese profeta está en Estados Unidos, o casualidad también, de donde se fundó el movimiento mormón, y da como si fuera, así como el Papa las encíclicas papales para todo el año, da, por así decir una burrada, escribe un libro para todo el año, y se basan en esas profecías. Claro. Y otra cosa de autoridad, el libro del Mormón, que escribió Joseph Smith, y el libro del Mormón, claro, también lo leí, y si vos miras, tiene la manera que él tiene de hablar cuando lo escribe, es muy parecido a lo que dice a lo que está escrito en la Biblia, hasta la manera de hablar. Si vos lees una Reina Valera y mirás con un libro del Mormón, la manera de hablar es casi la misma, dijo el Señor, o esto, lo otro, y sin embargo hay cosas que se contradicen, pero ellos le dan prioridad al libro del Mormón. Ahora, yo he escuchado prédicas en una iglesia mormona, y
y nombran también la Biblia, o te nombran un pasaje de la Biblia, porque ellos los tienen los dos libros como autoridad, pero el mayor, el libro mormón. Yo he recibido misioneros mormones en mi casa, y yo le decía, si vos decís que sos hermano mío, hablemos de Jesús. Entonces hablábamos de Jesús, y en un momento siempre vuelven a Joseph Smith, y yo le decía, no me hable de Joseph Smith, háblame de Jesús, hablemos de la Biblia. No, porque el libro mormón, no, ni el libro mormón ni Joseph Smith, háblame de la Biblia, porque vos creés en Cristo, yo también, hablemos de Cristo. Y orábamos, y oraban ellos y oraba yo, y teníamos una afinidad, pero ellos vuelven a lo mismo. Entonces, la autoridad, si el libro mormón, aunque contradiga, no podés, porque nosotros la autoridad máxima es la Biblia, los 66 libros. Mira, por ejemplo, Testigos de Jehová, ellos no creen que Jesucristo es Dios, entonces ya de ahí están perdidos. ¿En qué sentido lo digo? Si el único Salvador es Cristo porque murió por nuestros pecados, ya están afuera, porque si no creen que Jesús es Dios. Ahora, mirá que astuto el diablo, que del otro lado de la balanza están no solo Jesús o los uniciarios, que es lo mismo que los testigos de Jehová, con la diferencia que creen que Jesús es solamente Dios y no existe el Padre y el Hijo. Entonces, ¿qué pasa? Si vamos a la lógica, el Evangelio de Jesucristo no tendría mucha lógica si no fuera que tenemos el Espíritu Santo y lo recibimos por fe. ¿Por qué? Porque los únicos que creemos en la Trinidad es la Iglesia Católica y el Evangelio. No sé si alguna otra religión. Bueno, sí, también los adventistas del séptimo día. Sí. Pero solamente conozco esas tres religiones que creen en la Trinidad. Claro, los que no creen en la Trinidad, ¿qué te van a decir? Que la palabra Trinidad no está en la Biblia. Y es cierto que no está en la Biblia. Pero continuamente nosotros no es tampoco que somos politeístas. Nosotros queremos un solo Dios, en el Dios verdadero. Pero ¿qué pasa?Nosotros creemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es una sola cosa. Es como vos. Nosotros también somos trinos. ¿Por qué? Porque está Ruli, espíritu, alma y cuerpo. Claro. Pero la persona es una misma. Entonces de esa manera se entiende la Trinidad. Yo cuando enseñaba a los chiquitos de la escuela bíblica, le enseñaba de esa manera. El Dios trino. Es un Dios trino, es uno solo. Claro. Pero tienen distintas funciones y nosotros creemos que Jesús, que es Dios mismo, se vino a la tierra, porque si nosotros no creemos que Jesús es Dios, nosotros no tenemos posibilidad de ser salvos. Porque el Padre mismo dijo, Jesús dijo mismo, nadie viene al Padre sino por mí. No puede ir a Dios Padre sino a través de Jesús. No puede ser salvo porque Dios nos va a recetar a los pecadores. Y nosotros somos pecadores redimidos por la sangre de Cristo porque queremos que Él perdone nuestros pecados. Claro. Y por último cierro con adventistas y católicos. Los adventistas sí tienen como máximo libro la Biblia, pero seguían mucho por los escritos de esta mujer que yo te digo, Elena G. de White. Y no solamente ella, sino otros profetas adventistas han quedado en ridículo porque han profetizado el fin del mundo y después se avergonzaban porque no llegaba a ese fin del mundo y tenían que cambiar la fecha y así. Entonces es una truchada en algunas cosas. Claro. Pero si vos hablas con un adventista, casi no hay diferencia con nosotros. La diferencia es, la más grande para mí y que es horrorosa, es que ellos siguen guardando el sábado, pero ¿qué pasa? Hay una contradicción ahí. Si vos guardás el sábado, que es un mandato del Antiguo Testamento, Pablo dice esto, el apóstol Pablo, que si vos guardás la ley, pero ofendés en cualquiera de los otros preceptos, ya te condenás por la ley. Ahora, si nosotros no nos basamos en el antiguo pacto, sino en el nuevo, del Nuevo Testamento, entonces nosotros no tenemos que guardar nada del Antiguo Testamento. Sí guardar las enseñanzas de Jesús, pero las enseñanzas de Jesús a veces que las quebrantamos, no por eso no somos salvos, porque nosotros estamos creyendo en su obra y lo que nos esforzamos a cumplir sus mandatos es por causa del amor que tenemos a Él y porque lo hacemos de corazón y por amor a Él. No lo hacemos a cuenta de ser salvos, porque si no, como dice Pablo también, si yo trabajo a cuenta de mi salario, cada día que trabajo es a cuenta de mi salario. Pero si yo no trabajo a cuenta de mi salario, sino que lo hago por amor, yo no estoy pensando que cada cosa que hago, porque yo eso hacía en el catolicismo, decía, uy Señor, hoy fallé en esto y en esto, ya perdí. Entonces, todos los días fallamos nosotros. Entonces no podemos ser salvos por nuestras obras. Pero no por eso vamos a pecar deliberadamente. Soy salvo, entonces voy a hacer lo que quiero. No. Ahora, en el catolicismo se sigue un sinfín de ritos
Y entonces también pasa lo mismo. Te cargan con cosas que los mismos curas no pueden llevar. Y Pedro también lo dijo porque ¿qué pasó? Mira, Pedro, en la época que él predicaba, también estaban los judíos que se ponían en contra. Entonces los judíos que se convertían al cristianismo, se convertían a medias, seguían la religiosidad, decían, no, hay que hacerle esto, hay que creer en Jesús, en su obra, que yo qué, porque él es el Mesías, pero también hay que guardar la ley de Moisés. Claro. Y Pedro dijo, escuchen, nuestros padres mismos no pudieron cumplir, ¿y por qué le ponemos esta carga a los gentiles, a los que no eran judíos? ¿Por qué vamos a poner esta carga a ellos si nosotros mismos ni nuestros padres lo pudimos cumplir? ¿Por qué? Porque Dios dio leyes espirituales, pero nos dio un cuerpo físico en el cual quebrantamos todo el día la ley de Dios. Ahora, ¿dónde está el kit de la cuestión? ¿Dónde está? ¿Cómo podemos ser salvos? En Cristo y su obra, y lo que hagamos tiene que ser consecuencia de, y no a cuenta de. ¿Se entiende? Por ahí se he confundido. Lo que yo hago a diario, por amor a Cristo, lo hago por amor a Cristo, y no para que Cristo me dé la salvación. Porque la salvación ya la tengo, gracias a Él. Yo no me baso mi salvación en mis obras. Se tiene mucho la pelea afuera de las personas que no van a ninguna religión, se tiene siempre la pelea como es católicos contra evangélicos. ¿Cómo podríamos llevarle y mostrarle las diferencias? Yo básicamente a un católico le predico como, y los conozco bien porque yo fui católico, y muchos católicos, la mayoría de los católicos son nominales. O sea, dice el versito que te enseñaron de chico, soy católico, apostólico, romano. Y la verdad es que no tiene nada de malo ser católico, no tiene nada más de malo ser apostólico, lo que tiene de malo es ser romano. Y voy a explicar por qué. Porque católico significa universal, la Iglesia Universal de Cristo. Perfecto, no la Iglesia Universal que está en Brasil, que es una iglesia evangélica que se desprendió de la evangélica y se llama Iglesia Universal, no me refiero a eso, sino universal a nivel que hay hijos de Dios en todo el mundo. Y también otra cosa que hay que sacar en cuenta, que me trae a memoria, no porque seamos criaturas de Dios somos todos hijos de Dios. Porque muchos mucho popular dice, no, somos todos hijos de Dios. No, somos todos criaturas de Dios. El único que te hace hijo de Dios es Jesús. Porque Jesús te da el poder de ser hijo de Dios. ¿Y cómo vos tenés el poder de ser hijo de Dios? Cuando vos le entregás tu vida a Él. Porque es el único que te da potestad. Ahora, volviendo a la pregunta, ¿sos católico? No hay ningún problema. Porque sos universal. ¿Sos apostólico? Sí. Porque es la doctrina de los apóstoles. Claro. Todo lo demás, el romanismo, como tenía tantos dioses, ¿qué hacían? Invadían un pueblo y agarraban las culturas de ese pueblo. Porque decían, bueno, a ver, la iglesia primitiva, ya cuando estaba instituido el catolicismo, ¿qué hacían? Sometían a un pueblo, los romanos, iba atrás a la iglesia y trataban de cristianizarlo. Entonces, sí, bueno, para que no festejen más el otoño, el Dios tanto, vamos a ponerle San Aquino o Santo Tomás, por decir cualquier pavada, ¿no? O sea, fueron haciendo un calendario de santos para que esa fiesta se festeje, pero cristianizada. ¿Entendés? Entonces, lo malo del catolicismo es el romanismo. Es el romanismo lo que le mete el espíritu, eso porque es un espíritu de que tenían muchos dioses y no pudieron romper con eso. Entonces después, de alguna manera, por eso digo el catolicismo, de alguna manera la iglesia de Roma, no el catolicismo por decir lo mismo, se adueñó del cristianismo, por así decirlo. Entonces, hoy decir cristiano está muy devaluado, porque vos decís, soy cristiano, sí, y vivís como la mona. Claro. O sea, decís creo en Cristo, todo, y vivís de cualquier manera, sos fornicario, sos adúltero, y no es que nosotros no pequemos, pero nosotros no practicamos el pecado, porque nosotros ya estamos en Cristo. Claro. ¿Sí? Ahora, muchos evangélicos no son mucho mejores que los católicos, algunos hasta son peores. Entonces, sí. ¿Qué digo yo eso? Que ninguna denominación te da la salvación y ninguna denominación te hace lo que decís ser. Porque una vez, un ejemplo de un pastor fue genial, dice, vos porque si vos nacés en un garage, ¿sos un auto? No. Entonces, si vos estás yendo a una iglesia católica, no te haces santo, pero tampoco te haces un hereje. Porque yo de hecho fui hasta los 29 años católico. Entonces, pero yo ¿qué pasaba? Yo continuamente, Dios conoce los corazones, entonces Él te saca donde no tenés que estar. Te saca donde no tenés que estar. Entonces, vos si buscás la verdad, y no te estoy diciendo que salí como yo le predico a los católicos. No te estoy diciendo, sacate la camiseta católica, ponete la evangélica. ¿Sabes que yo le digo? En el mismo Cristo que crees, entregale tu vida, pero tu vida. Y lo figura de esta manera, y sobre todo los chiquititos, lo figuraba de esta manera. Imagínate que tu vida
¿Es una rueda de carro como la del lejano oeste, que tiene todos esos rayos? Sí. Bueno, entonces, antes mi vida, ¿qué era? La rueda de la carreta es mi vida. Y todos esos rayos son las cosas que me gustaban. Mi familia, esto, todas las cosas que amo. ¿Sí? Y el centro de mi vida era yo mismo. Yo hacía lo que quería, yo así me movía como quería. Y Cristo era uno de esos rayos. Pero después la diferencia es cuando Cristo pasa a ser el eje. Wow. Todo gira en torno a Él. Entonces, si mi vida está entregada a Cristo, y Él es mi eje, Él es mi centro, y no quiere decir que no vaya a fallar, pero si mi pensamiento, por eso el primer mandamiento, vos podés ser salvo, que dice, que oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu mente. ¿Sí? A eso le vas a servir. Y Jesús mismo lo dijo cuando el diablo lo tentó. No me voy a arrodillar ante vos, Satanás, porque solamente vas a honrar a Dios. Ante Dios te vas a postrar. Wow. Amén. Wow, el evangélico, amén. Ahí fue por una cuota de humor. Estamos hablando de cosas serias, pero sí. Ya como para ir terminando, quería hacerte esta última pregunta, así express, y después terminar con una pregunta más. Ahora más o menos ya entendí que el catolicismo no es malo, sino que el romanismo es lo malo. Entonces, la idolatría que tiene, viste que hoy en día, por lo menos acá en nuestro, donde vivimos nosotros, en Ushuaia, es mucha idolatría del catolicismo. Sí, en Sudamérica en general, claro. Porque Sudamérica, perdón que te corte, porque Sudamérica en general, estaban los pueblos autóctonos, ¿no? Y los jesuitas que vinieron, me saco el sombrero, hicieron una gran obra, porque le enseñaron a cultivar, le enseñaron, o sea, ellos estaban dedicados a las cosas de Dios, por fuera de lo que uno puede pensar, que jesuitas, y bueno, estaban los franciscanos también. Entonces, a ver, no podemos negar la obra que se hace en nombre de Dios. El asunto es, ¿a quién vas a adorar? No. ¿A quién estás adorando? O sea, ¿yo puedo ir a la iglesia católica y ser salvo? Sí, muy probable que sí, porque Dios conoce mi corazón. Dios va a decir quién va a ser salvo. No va a decir, esta religión sí va a ser salvo, esta no. Bueno, muchos evangélicos se van a ir al infierno porque están haciendo un acting o están cumpliendo leyes o modismos que se hace en una iglesia evangélica y su vida es un desastre. Claro. Entonces, ¿a qué voy en esto? Es que vos, si amás a Dios de todo tu corazón, las cosas que no te sirven las vas a ir dejando, porque Dios mismo está en el asunto. Pero tenés que abrir tu corazón y entregarle tu vida, no seguir una religiosidad. Porque si vos estás dentro de la iglesia católica y vos seguís a Cristo y no haces las cosas que te dicen los mandatarios, o uno dice, pero qué contradicción, no. Porque, a ver, yo nunca me arrodillé delante de un santo, yo nunca me arrodillé delante de una virgen ni de una imagen, una estatua. Pero sí me arrodillaba delante de una cruz porque para mí, a mí me parecía que Cristo estaba ahí. Cuando entendí que no, que como dijo Jesús a la samaritana, ustedes piensan que se adora en este monte y en el otro. Dijo, no, el que adora a Dios le va a adorar en espíritu y en verdad. Yo puedo estar adorado, y aunque puede ser una blasfemia para algunos, yo puedo estar sentado en el inodoro haciendo mi necesidad y estar hablando con Dios. Sí. Y Dios no se va a asombrar, si Dios me creó, Dios no se va a asombrar ni se va a decir, che, que asqueroso terminar y después venir. No. A ver, Dios mira el corazón. No es que no te mira lo que estás haciendo. Pero la esencia es que vos, si amás a Dios con todo tu corazón y creer en la obra de su Hijo, vos vas a ser salvo. Wow. Porque la Biblia lo dice, no lo digo yo. Entonces no se trata de religión. Ninguna religión te va a salvar, mírame bien. Ninguna religión se va a salvar, ninguna. Ni aunque estés en la iglesia evangélica. Seguir a Cristo, creer en su obra, es lo que te va a salvar. Te iba a decir que termines compartiendo algo que quieras decir a los que están viendo, pero te di la libertad. Si querés compartir algo a los que están viendo, sí. Ya para terminar. Perfecto. Me gustaría dar un último mensaje y que es tal vez redundar en lo mismo. O sea, la pregunta es esta. ¿Crees que hay una vida después de la muerte? ¿Querés ser salvo? Y no importa qué religión, cristiana, pseudo-cristiana, si vos buscas de corazón a Cristo lo vas a encontrar. Porque dice también la Escritura, cerca de ti está la palabra y en tu corazón. No está lejos de Dios. De hecho, Dios salió a buscar al hombre y no al hombre a Dios. Pero si buscas de corazón y sos sincero con Jesús, lo vas a encontrar. Y después, por eso yo a nadie casi invito a la iglesia, ni tampoco le digo, sacate la mormona, sacate la católica, venía a mi iglesia. No, yo no invito. Yo digo, ¿por qué estoy en una iglesia evangélica? Porque ya conozco la Biblia y me trato de religar, juntarme con gente
que está en mi misma línea de pensamiento. Por eso. Y vuelvo a decirte lo mismo. Tiene un montón de errores la iglesia evangélica. Pero tiene un libro, primero, no tiene un manda más de autoridad, sino Cristo. Y no tiene un libro por fuera de la Biblia que sea de autoridad, sino la Biblia. Con eso termino. Wow, listo. Me encantó. Gracias, Ruli. Gracias por estar acá. Gracias por invitarme, amigo. Por sumarte. Así, bueno, gracias por también los que vieron el video. Ya saben que si les gustó, pueden suscribirse, pueden compartirlo. Si les gustó una parte, comenten, me gustó esta parte, esto es lo que dijo. Si hay algo que no les gustó o que están en contra de lo que estamos hablando, también me gustaría que lo pongas. Comenten. Nadie tiene la verdad absoluta. Tenés la libertad de... La verdad absoluta la tiene la Biblia. Yo me puedo equivocar. Pero si algo puedo decir, que conozco mucho más de la que no la leen. Hay gente que no la lee porque dice, no, es difícil de entender. El único que te da entendimiento de leer la Biblia, vos lo sabés, es el Espíritu Santo. Así que, si le entregás tu vida a Cristo y le pedís a Dios, Padre, que te dé el Espíritu Santo, Él te revela la verdad. Y la verdad va a ser Cristo, no va a decir, che, andá a tal religión, a tal... A mí sí me dijo, no me dijo andá a tal religión, pero sí me dijo, yo ya me sentía que ahí no podía estar. La verdad, yo veía a la gente muerta ahí, la sentía muerta. Y yo me quería sentir vivo. Wow. Así bueno, gracias a los que vieron, gracias a Ruli de vuelta. Así bueno, nos estamos viendo en un nuevo 1212 Podcast.